Nunca me gustaron los espejos, pero tampoco podía evitarlos. Estaban en todas partes. En el baño, en el pasillo, en la puerta del closet, incluso en la sala, ese espejo grande que heredé cuando me mudé solo. Decía que era por decoración, por dar sensación de amplitud, pero la verdad es que siempre sentí que había algo más, como si los necesitara cerca, aunque me incomodaran. La primera vez que noté algo extraño fue una madrugada cualquiera. Me había despertado con la garganta seca y fui al baño medio dormido. Encendí la luz, levanté la vista y tardé un segundo de más en reconocerme. No porque mi reflejo fuera diferente, sino porque no se movió al mismo tiempo que yo. Parpadeé. El reflejo también lo hizo, pero con un retraso casi imperceptible. Me quedé quieto, con el corazón acelerándose, diciéndome que era el cansancio, que estaba sugestionado. Me incliné hacia el espejo. Mi reflejo sonrió. Yo no. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Di un paso atrás y el reflejo hizo lo mismo, ahora perfectamente sincronizado. Me reí nervioso, me lavé la cara y regresé a la cama convencido de que había sido una mala pasada de mi mente. Esa fue mi primera excusa. Después vendrían muchas más. Con el paso de los días empecé a notar pequeños detalles. A veces mi reflejo parecía más cansado que yo. Otras, tenía una expresión que no coincidía con mi estado de ánimo. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, juraría que vi cómo mi reflejo apretaba la mandíbula con rabia, mientras yo estaba completamente relajado. Me quedé mirándolo fijamente, esperando que algo más ocurriera. Nada pasó. Y aún así, no pude quitarme la sensación de que algo me estaba observando desde el otro lado. Intenté ignorarlo. Error número 1. Los espejos empezaron a aparecer en mis sueños. Soñaba que caminaba por pasillos interminables llenos de ellos, y en cada uno veía una versión distinta de mí. Algunos sonreían demasiado. Otros tenían los ojos hundidos, la piel grisácea. Había uno, siempre al fondo, que no reflejaba nada. Solo oscuridad. Cada vez que me acercaba, algo desde dentro golpeaba el vidrio, desesperado por salir. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien más estaba en la habitación. Una noche escuché un ruido seco, como un golpe de uñas contra cristal. Venía de la sala. Me quedé en la cama, conteniendo la respiración, tratando de convencerme de que era el edificio, el viento, cualquier cosa. El sonido volvió a repetirse, más fuerte. Me levanté lentamente, tomé mi celular como si eso pudiera servirme de protección y caminé hacia la sala. El espejo estaba intacto. Silencioso. Reflejando la habitación vacía y a mí. O eso creí. Porque cuando di media vuelta para regresar al cuarto, vi por el rabillo del ojo como mi reflejo seguía mirándome, incluso después de que yo ya no estaba frente a él. Giré de golpe. El reflejo volvió a imitarme al instante. Esta vez no sonreí. No respiré. No me moví durante largos segundos. Ya basta, murmuré, sin saber a quién se lo decía. Esa noche cubrí el espejo con una sábana. Dormí peor que nunca. Los días siguientes todo empezó a deteriorarse. Mi concentración, mi ánimo, mi percepción del tiempo. A veces llegaba del trabajo y encontraba la sábana tirada en el suelo, aunque estaba seguro de haberla dejado bien sujeta. Otras veces, el espejo aparecía completamente descubierto, como si nunca lo hubiera tapado. Me grabé con el celular antes de salir, para comprobar si alguien entraba al departamento. Nadie lo hacía. El video mostraba la sala vacía salvo por un detalle. En uno de los videos, el espejo reflejaba movimiento cuando no había nadie frente a él. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Consideré deshacerme de todos los espejos, pero algo dentro de mí se resistía con una fuerza irracional. Era como si desprenderme de ellos fuera a arrancar una parte de mí mismo. Una noche, sin embargo, reuní el valor. Tomé el espejo grande de la sala, lo cargué hasta el baño y lo apoyé contra la pared. Quería romperlo de una vez. Levanté el martillo. Mi reflejo levantó el suyo primero. Me quedé paralizado. El reflejo no tenía martillo. Tenía la mano abierta, apoyada contra el vidrio desde el otro lado.
Su rostro era el mío, pero sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto en mí. Hambre. Su boca se movió sin emitir sonido, formando palabras que no pude escuchar, pero que entendí perfectamente. Ya casi. Solté el martillo y retrocedí. El reflejo volvió a imitarme, pero esta vez noté algo distinto. Ya no parecía atrapado. Parecía impaciente. Desde ese día, los espejos ya no solo reflejaban. Empezaron a recordar cosas que yo no quería recordar. Cada vez que me miraba, veía escenas detrás de mí que no estaban ahí. Personas que había perdido. Errores que había cometido. Sombras que se movían cuando yo no lo hacía. Y siempre, esa versión mía mirándome con una sonrisa cada vez más confiada. Anoche ocurrió algo que ya no puedo explicar con lógica. Estaba frente al espejo del baño, intentando reunir valor para salir de casa y no volver jamás. Me miré fijamente, decidido a no parpadear. El reflejo hizo lo mismo. Pasaron segundos interminables. Entonces él habló. Gracias por cansarte, dijo con mi voz. Ya no falta mucho. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me jalara hacia adelante. Apoyé las manos en el lavabo para no caer. Cuando levanté la vista, el reflejo ya no estaba copiando mis movimientos. Se estaba alejando, caminando hacia el fondo del espejo, hacia una oscuridad que antes no existía. Y yo sentí como algo dentro de mí empezaba a moverse en dirección contraria. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Cada espejo en esta casa parece más profundo, más cercano. Si alguien está escuchando esto, si alguien llega a vivir aquí después de mí, por favor no te mires demasiado tiempo. Ellos aprenden. No dormí esa noche. No porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque cada vez que lo hacía veía superficies brillantes, lisas, interminables. Vidrio por todos lados. Reflejos que no me devolvían la mirada, sino que me estudiaban. Cuando amaneció, tenía la sensación de no haber despertado solo. Decidí salir de casa. Pensé que, lejos de los espejos, todo volvería a la normalidad. Me vestí evitando mirarme en el closet, salí casi corriendo y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El pasillo del edificio tenía un espejo al fondo, junto al elevador. Me detuve en seco. Nunca lo había notado antes. O tal vez siempre estuvo ahí y mi mente se había negado a registrarlo. Caminé mirando al suelo. Cuando presioné el botón del elevador, el metal pulido devolvió una imagen distorsionada de mi rostro. Vi como algo detrás de mí se movía. Giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar el metal. Mi reflejo tenía la cabeza ligeramente ladeada, observándome con curiosidad. El trayecto al trabajo fue una tortura. Ventanas, autos, celulares, vitrinas. Superficies reflectantes por todas partes. En cada una sentía que algo se desfasaba, como si mi imagen no terminara de encajar conmigo. En una tienda, vi claramente cómo mi reflejo levantaba la mano antes que yo. La bajé de golpe y el reflejo tardó una fracción de segundo en reaccionar. Ese retraso estaba creciendo. Intenté concentrarme en el trabajo, pero las pantallas se oscurecían de forma extraña. En una de ellas, mientras escribía, apareció mi rostro superpuesto, mirándome fijamente. Cerré el programa de golpe. Nadie más pareció notarlo. Empecé a entender algo terrible. Esto era solo para mí. Al mediodía fui al baño de la oficina. Me prometí no mirar el espejo, pero lo hice. No pude evitarlo. Mi reflejo estaba ahí, más nítido que nunca. Sonreía de una forma que me revolvió el estómago. Te estás debilitando, dijo, moviendo los labios sin sonido. Me sujeté del lavamanos, temblando. No eres real, susurré. No puedes salir. El reflejo negó lentamente con la cabeza. Siempre hemos salido, respondió. Tú solo no lo recordabas. De pronto, el espejo mostró algo más. No era el baño. Era mi departamento, visto desde dentro del espejo. Vi mi cuerpo sentado en la sala, inmóvil, con la mirada perdida. Me di cuenta de algo espantoso. No estaba viendo el presente. Estaba viendo un futuro posible, o un pasado que se repetía.
Salí del baño casi corriendo, inventé una excusa y me fui antes de que alguien notara mi estado. En el camino de regreso, sentía que cada reflejo me observaba como si ya supieran lo que iba a pasar. Como si el final fuera inevitable. Cuando entré al departamento, el aire se sentía distinto. Más denso. Más frío. Los espejos estaban descubiertos. Todos. Incluso los que había cubierto días atrás. La sábana del espejo grande estaba doblada con cuidado sobre el sofá, como si alguien hubiera querido ser amable. No estoy solo, dije en voz alta. El eco de mi voz regresó con un ligero cambio en el tono. Caminé hacia la sala. El espejo grande ocupaba casi toda la pared. Me acerqué con cautela. Mi reflejo estaba de espaldas, observando algo detrás de él. Cuando se giró, noté que tenía ojeras profundas y una sonrisa tensa. Gracias por volver, dijo. Me estaba cansando de esperar. ¿Qué es? Pregunté. El reflejo apoyó la frente contra el vidrio. Soy lo que queda cuando miras demasiado, respondió. Soy la versión que se forma con cada duda, con cada miedo, con cada noche en que no quisiste dormir. Tú me hiciste. De pronto, todas las luces se apagaron. El departamento quedó en penumbras, iluminado solo por la luz gris que parecía venir desde dentro del espejo. Sentí un mareo intenso. El reflejo empezó a empujar el vidrio desde el otro lado. No lo golpeaba. Lo presionaba, como si el espejo fuera una membrana blanda. Grité y retrocedí, pero el suelo parecía inclinarse hacia él. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. El reflejo sacó una mano. El vidrio se onduló, deformándose alrededor de sus dedos. No te resistas, dijo con calma. Duele menos si te dejas ir. Tomé una silla y la lancé con todas mis fuerzas contra el espejo. El impacto fue brutal. El vidrio se cuarteó, pero no se rompió. El reflejo gritó. Un sonido agudo, antinatural, que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Las grietas se expandieron como venas. Por un momento pensé que había ganado. Entonces vi algo moverse dentro de las grietas. No era uno. Eran muchos. Rostros. Manos. Ojos. Versiones de mí en distintos estados de desesperación. Todos empujando desde el otro lado, todos queriendo salir. Entendí que el espejo no era una puerta para uno solo. Era un umbral. Corrí al cuarto, cerré la puerta y la aseguré con lo primero que encontré. Me senté en el suelo, respirando con dificultad, tratando de no pensar en lo que acababa de ver. Afuera, escuché como el vidrio se regeneraba lentamente, como si sanara. Una voz se filtró por debajo de la puerta. Cada vez que huyes, te pareces más a nosotros, susurró. Y cada vez que te miras nos haces más fuertes. Ahora estoy escribiendo esto sin levantar la vista. Cubrí todas las superficies brillantes que pude, pero sé que no es suficiente. Siento como algo tira de mí por dentro, como si una parte de mi conciencia ya no me perteneciera. Y lo peor es esta certeza que no puedo sacarme de la cabeza. El espejo ya no necesita que yo esté frente a él. Él está aprendiendo a venir hacia mí. No recuerdo en qué momento dejé de confiar en mi propio cuerpo. Al principio era solo la mente, pensamientos intrusivos, imágenes que aparecían sin permiso. Pero ahora también era físico. Mis manos temblaban incluso cuando estaba quieto. A veces sentía que mis dedos no respondían de inmediato, como si alguien más estuviera probando los controles antes de usarlos por completo. Permanecí encerrado en el cuarto durante horas. Tal vez días. El tiempo empezó a perder sentido. No miraba el celular porque la pantalla, aunque apagada, seguía reflejándome. Y no quería comprobar si ese reflejo seguía siendo mío. Escuchaba pasos en la sala. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara descalzo sobre vidrio. Cada tanto, un golpe suave contra la puerta, no para tirarla, sino para recordarme que estaban ahí. Que tenían paciencia. Me quedé dormido en el suelo sin darme cuenta. Desperté de golpe cuando escuché mi nombre. Venía desde el interior del cuarto. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el espejo del closet. Estaba cubierto con una manta, o eso recordaba. La manta ya no estaba. El espejo estaba completamente expuesto.
Y frente a él, había alguien de pie. Era yo. O algo que se movía como yo, respiraba como yo, pero estaba mal. Su postura era demasiado rígida, su sonrisa demasiado amplia. Sus ojos parecían observar algo detrás de mí, no a mí directamente. Te estás quedando atrás, dijo sin mover los labios. Cada vez es más fácil. Intenté levantarme, pero mis piernas no reaccionaron. Sentí una presión en la cabeza, como si me estuvieran empujando desde dentro. El reflejo dio un paso hacia adelante y salió del espejo hasta la cintura. No hubo vidrio rompiéndose. No hubo sonido. El espejo se estiró alrededor de su cuerpo como una superficie líquida. Cuando sacó una mano y la apoyó en el suelo, entendí algo que me heló la sangre. No estaba escapando. Estaba entrando. Grité con todas mis fuerzas y, de algún modo, el sonido me devolvió el control del cuerpo. Me arrastré hacia atrás, choqué con la pared y cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, el cuarto estaba vacío. El espejo mostraba solo mi reflejo, pálido, empapado en sudor, con los ojos abiertos de par en par. Me toqué el rostro para comprobar que seguía ahí. El reflejo me imitó, pero sonrió. No hagas eso, susurré. No otra vez. El reflejo negó lentamente. No fui yo, respondió. Fuiste tú. Retrocedí, negando con la cabeza. Yo no salí. Aún no, corrigió. Pero cada vez que dudas, una parte cruza. Cada vez que te miras buscando confirmación, nos das forma. De pronto, el espejo cambió. Ya no mostraba el cuarto. Mostraba recuerdos. Momentos de mi vida que creía olvidados. Discusiones. Errores. Noches en las que me odié frente al espejo, repitiéndome cosas que jamás diría en voz alta. Cada palabra, cada pensamiento, aparecía reflejado como una cicatriz en ese otro yo. Aquí nacimos, dijo. Frente a estos vidrios, sentí una punzada en el pecho. Entendí que no estaban inventando nada. Los había alimentado sin saberlo. Cada inseguridad, cada mirada prolongada, cada noche preguntándome quién era realmente había abierto una grieta. Corrí fuera del cuarto, decidido a destruir todo. Tomé un objeto tras otro y los lancé contra los espejos del departamento. Algunos se rompieron. Otros solo se agrietaron. Cada impacto iba acompañado de susurros, gemidos, risas apagadas. Como si al romperlos no los estuviera matando, sino liberando algo que llevaba tiempo atrapado. El peor error fue el espejo del baño. Cuando lo golpeé, no se rompió. Se oscureció. El reflejo desapareció por completo. La superficie se volvió negra, profunda, imposible de medir. Algo dentro de esa oscuridad respiró. Una mano salió disparada y me agarró del brazo. El dolor fue inmediato. Sentí frío, luego ardor. La piel se me entumeció desde el punto de contacto. Logré zafarme a patadas y caí al suelo. Mi brazo tenía marcas de dedos pero no eran humanas. Eran demasiado largos. Demasiado delgados. La piel alrededor estaba pálida, como si ya no me perteneciera. Esa noche comprendí algo esencial. No todos los espejos reflejan. Algunos absorben. Otros copian. Y algunos reemplazan. Me senté en el centro del departamento, rodeado de fragmentos de vidrio. Cada pedazo reflejaba una parte distinta de mí. En ninguno me veía completo. En algunos, ni siquiera aparecía. En otros, la versión que me devolvían tenía la mirada vacía. Estamos casi listos, dijeron varias voces a la vez. Me tapé los oídos, pero el sonido no venía de afuera. Venía de dentro de mi cabeza. Desde entonces, hay momentos en los que dejo de sentir el latido del corazón. Segundos enteros en los que mi respiración se detiene sin que yo lo decida. Y cuando vuelve no siempre estoy seguro de haber sido yo quien regresó. Si alguien está escuchando esto, si aún puedo llamar a esto una advertencia, recuerda algo muy simple. Nunca mires un espejo cuando estás roto por dentro. Porque algo puede decidir quedarse con las piezas que faltan. Empecé a notar que la gente me miraba diferente. No era paranoia al principio. Eran detalles pequeños. Miradas que se prolongaban más de lo normal. Silencios incómodos cuando hablaba.
Personas que se quedaban observándome como si estuvieran esperando algo de mí. Una mañana, mientras compraba café, la mujer de la caja me preguntó si me sentía bien. «Te ves distinto», dijo. «¿Distinto cómo?», pregunté, intentando sonar normal. Ella dudó. «No sabría explicarlo, como si no estuvieras del todo aquí». Me fui sin responder. Caminé rápido, evitando cualquier superficie reflectante. Pero era imposible. En una ventana oscura vi mi silueta. Me detuve sin querer. Mi reflejo estaba ahí, pero no parpadeaba. Yo sí. Sentí un nudo en la garganta. Toqué el vidrio con la punta de los dedos. El reflejo hizo lo mismo, pero sus movimientos eran ligeramente más lentos, como si estuviera copiando un archivo pesado. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en algo que me dio más miedo que los espejos. ¿Y si yo ya no era el original? Regresé al departamento con la sensación de estar siendo seguido, aunque no había nadie detrás de mí. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, o al menos eso creía. Porque había otra. Una respiración más. Venía desde la sala. Avancé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Los fragmentos de espejos rotos seguían en el suelo. Algunos habían cambiado de posición. No lo recordaba así. Me agaché para tocarlos. En uno de ellos vi un ojo. No era el mío. Era idéntico, pero estaba mirando desde un ángulo imposible. «No deberías mirar ahí», dijo una voz a mi espalda. Me giré de golpe. Era yo. No un reflejo. No una sombra. Yo, de pie en medio de la sala. O al menos, eso parecía. Tenía mi ropa, mi postura, mis gestos. Pero algo en su presencia era incorrecto. No proyectaba el mismo peso en el suelo. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado calculados. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz quebrada. «Soy el que se atrevió a cruzar», respondió con calma. «El que no tuvo miedo de quedarse». Retrocedí hasta chocar con la pared. «Eso es imposible». «No», dijo. Lo imposible era que tardaras tanto. Se acercó lentamente. Cada paso suyo hacía vibrar los fragmentos de vidrio del suelo. En cada pedazo de espejo aparecían imágenes distintas. Yo durmiendo, yo mirando al espejo, yo hablando solo, yo rompiendo vidrio, yo perdiendo el control. Momentos que recordaba y otros que no. Mientras tú dudabas, nosotros aprendíamos, continuó. Mientras tú te preguntabas quién eras, nosotros nos convertíamos en algo más sólido. Sentí que mi mente se fragmentaba al mismo ritmo que los espejos. «¿Qué quieres?», pregunté. Mi doble sonrió. «Quiero quedarme». De pronto, todo el departamento se oscureció. Las paredes desaparecieron, reemplazadas por superficies reflectantes infinitas. Me encontré en un espacio imposible, rodeado de espejos por todos lados. Cada uno mostraba una versión distinta de mí. Algunas estaban deformadas. Otras parecían más reales que yo. «Este es nuestro lugar», dijo mi doble, caminando entre los espejos. «Aquí nacen las copias. Aquí se decide quién continúa». Me di cuenta de que ya no sentía el cuerpo como antes. Mis manos eran más ligeras. Mi voz resonaba de forma extraña, como si no perteneciera a ese espacio. «No puedes hacer esto», dije. «Ya lo hiciste tú», respondió. De pronto, uno de los espejos se iluminó más que los demás. Mostraba una escena. Yo frente al espejo, meses atrás, mirándome con odio, deseando ser alguien distinto. Recordé ese momento con claridad. Recordé el pensamiento exacto que tuve. Ojalá pudiera ser otra persona. El espejo vibró. «Ese fue el primer llamado», dijo mi doble. «Los espejos escuchan cosas que tú crees que nadie oye». Sentí un golpe en el pecho. Entendí que no era una invasión repentina. Era una consecuencia. Una respuesta a algo que yo mismo había invocado sin saberlo. Mi doble se acercó tanto que pude sentir su respiración. Era idéntica a la mía, pero más fría. «No te preocupes», susurró. «No vas a desaparecer. Solo vas a reflejarte para siempre». De repente, uno de los espejos se rompió. De la grieta salió otra figura. Luego otra. Y otra.
Decenas de versiones mías comenzaron a salir de los espejos, rodeándome. Algunas lloraban. Otras reían. Algunas me miraban con compasión. Otras con odio. Él es el original, dijo una de ellas, señalándome. ¿Seguro? Respondió otra. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Las copias empezaron a discutir entre ellas, como si yo fuera un objeto, no una persona. Cada una defendía una versión distinta de lo que debía pasar conmigo. Mientras hablaban, me di cuenta de algo aún peor. No podía recordar con claridad mi rostro original. Me acerqué a uno de los espejos buscando confirmación. Quería verme, comprobar que todavía existía. Cuando miré, no vi nada. El espejo estaba vacío. Detrás de mí, escuché una risa suave. Eso es lo que más duele, dijo mi doble. Cuando el espejo ya no te reconoce. El vacío del espejo me atravesó más fuerte que cualquier grito. No verme fue peor que verme deformado. Peor que verme multiplicado. Era la confirmación de algo que mi mente llevaba tiempo intentando negar. Yo estaba dejando de existir. Las voces alrededor seguían discutiendo, pero cada vez sonaban más lejanas, como si estuvieran bajo el agua. Mis oídos zumbaban. Sentía el cuerpo liviano, casi transparente. Intenté tocarme el rostro y mis dedos parecieron atravesarlo por un segundo antes de volver a sentir piel. No, murmuré. Todavía estoy aquí. Una de las copias se acercó. Tenía los ojos llenos de miedo, el mismo miedo que yo sentía ahora. Eso dijimos todos, susurró. Justo antes de desaparecer, retrocedí desesperado, chocando con otro espejo. La superficie estaba tibia. Pulsaba suavemente, como un pecho respirando. Al tocarlo, una imagen se activó. Una habitación desconocida, una familia sentada frente a la mesa, un hombre mirándose al espejo del pasillo y sonriendo de una forma que ya reconocía. Mi doble. Entendí entonces lo que estaba ocurriendo afuera. Mientras yo me fragmentaba aquí dentro, él estaba ocupando mi lugar. No solo mi cuerpo. Mi vida. Mis rutinas. Mis relaciones. Cada gesto que había practicado observándome durante años. No puedes reemplazarme, grité. Mi doble apareció a mi lado, tranquilo, seguro. Ya lo hice, dijo. Nadie nota la diferencia. Eso es lo mejor de los reflejos. Siempre se espera que imiten. Sentí una presión brutal en la cabeza. Recuerdos comenzaron a escaparse de mi mente. Mi nombre. Mi edad. Rostros de personas importantes para mí se volvieron borrosos. Intenté aferrarme a algo, cualquier cosa que me definiera. Yo soy real, repetía. Yo existo. Las copias me rodearon. La realidad es solo la versión que permanece, dijo una. Y tú ya no permaneces, dijo otra. El espacio empezó a resquebrajarse. Los espejos se agrietaban, uno tras otro, mostrando escenas del mundo exterior. Vi a mí despertando en mi cama. Viéndolo lavarse la cara, mirarse al espejo sin miedo. Viéndolo sonreír con naturalidad. Sin dudar. Sin romperse. Él es mejor, dijo mi doble. No duda. No se odia. No se pregunta quién es. Por eso puede quedarse. Me arrodillé, sintiendo que algo se desgarraba dentro de mí. Comprendí el último detalle que me faltaba. Los espejos no crean monstruos. Seleccionan. Toman la versión más estable. La que no se quiebra. Y relegan al resto al reflejo eterno. ¿Y yo qué? Pregunté con un hilo de voz. ¿Qué pasa conmigo? Mi doble me miró con algo parecido a la lástima. Tú te quedas donde siempre estuviste, respondió. Detrás del vidrio. De pronto, todos los espejos se alinearon frente a mí, formando un solo plano infinito. Sentí una fuerza irresistible empujándome hacia atrás. Intenté aferrarme al suelo, pero mis manos lo atravesaron como humo. No mires, me dije. No mires. Miré. El espejo ya no estaba vacío. Ahora me mostraba a mí. Pero no como me recordaba. Era una versión desdibujada, opaca, con los ojos apagados. Una silueta atrapada, golpeando desde dentro sin hacer ruido. La superficie comenzó a cerrarse a mi alrededor. Espera, grité. Aún estoy aquí. Mi doble levantó la mano desde el otro lado del vidrio.
Lo estarás, dijo. Siempre. Sentí el frío absoluto rodeándome. El sonido se apagó. La luz desapareció. Todo quedó en silencio. Y entonces entendí. No estaba muriendo. Estaba quedándome. Ahora el tiempo no pasa igual. No hay días ni noches. Solo momentos en los que alguien se detiene frente al espejo. Los veo acercarse. Los observo dudar. Los siento pensar cosas que no dicen en voz alta. A veces intento gritarles. Advertirles. Golpear el vidrio. Ellos no oyen nada. Solo ven su propio reflejo. Y algunos se quedan mirando un poco más de la cuenta. No sé cuánto tiempo llevo aquí. El concepto de tiempo no funciona igual cuando estás del otro lado. No hay relojes. No hay sueño verdadero. Solo lapsos en los que alguien se acerca y lapsos en los que no. Al principio intenté contar las veces que alguien se miraba en mí. Perdí la cuenta muy rápido. Los espejos no son solo vidrio. Son ventanas bidireccionales. Desde aquí puedo verlos a todos. Personas solas en baños mal iluminados. Habitaciones silenciosas a medianoche. Teléfonos apagados que devuelven rostros cansados. Ojos que buscan algo que ni siquiera saben nombrar. Cada vez que alguien se mira con duda, el espejo se vuelve un poco más profundo. He aprendido cosas desde aquí. Cosas que ojalá no supiera. He aprendido que nadie se mira realmente para verse. Se miran para confirmarse. Para comprobar que siguen siendo quienes creen ser. Y cuando no están seguros, cuando están rotos, cansados o vacíos, el reflejo lo nota. Nosotros lo notamos. Porque ya no estoy solo. Con el tiempo, otras siluetas empezaron a aparecer a mi alrededor. No siempre se ven completas. A veces solo son manos apoyadas en el vidrio desde dentro. Ojos flotando en la oscuridad. Sombras con forma humana que recuerdan haber sido alguien. Todos tienen algo en común. Todos miraron demasiado tiempo. Algunos todavía intentan huir. Golpean el vidrio sin sonido. Otros aceptaron su lugar. Observan conmigo. Esperan. Aprenden. ¿Cuánto falta? Pregunté una vez. Una figura a mi lado, que apenas recordaba su propio rostro, respondió. Hasta que alguien te necesite. No entendí al principio. Luego vi algo diferente en uno de los espejos. Vi mi departamento. Mi cuerpo, el que ahora es suyo, caminando con naturalidad. Viéndolo vivir mi vida mejor de lo que yo lo hice. Sonriendo sin esfuerzo. Mirándose al espejo sin miedo. Pero algo estaba cambiando. Una noche, lo vi quedarse quieto frente al espejo del baño. Lo vi fruncir el ceño. Inclinar la cabeza. Sus ojos se detuvieron en su propio reflejo por más tiempo del necesario. Sentí un tirón en el pecho. No, susurré. No hagas eso. Él levantó la mano y tocó el vidrio. Desde aquí, el espejo vibró. Te estás cansando, dije, aunque sabía que no podía oírme. Estás dudando. Lo vi acercarse más. Vi la sombra de algo moverse detrás de él en el reflejo. Algo que no estaba en el baño. Algo que estaba aquí conmigo. Las figuras a mi alrededor comenzaron a murmurar. Ya casi. Está empezando a verse. El ciclo continúa. Comprendí entonces la verdad final. Los reflejos no ganan para siempre. La versión que se queda afuera también se desgasta. También duda. También se pregunta, tarde o temprano, si realmente es quien dice ser. Y en ese momento el espejo vuelve a abrirse. Ahora lo espero. Espero el instante exacto en el que él se mire buscando respuestas. En el que no se reconozca del todo. En el que necesite confirmarse. Cuando eso pase, el vidrio se volverá blando otra vez. Y esta vez seré yo quien extienda la mano. Así que si estás escuchando esto, si estás frente a un espejo ahora mismo, déjame decirte algo con absoluta honestidad. No todos los reflejos son copias. Algunos son reemplazos. Y otros están esperando su turno. No te mires demasiado. Porque puede que el espejo ya esté mirándote a ti.